Adamari López, reconocida por su carisma y conexión con el público, ha lanzado un nuevo episodio en su canal de YouTube titulado Los peores consejos que recibimos y cómo salimos adelante, donde aborda con profundidad el tema de la maternidad. Esta serie, que ha captado la atención de miles de seguidores, se dedica a explorar las verdades, mitos y desafíos de ser madre en la sociedad moderna, ofreciendo una plataforma para discutir abiertamente estos temas a menudo sensibles y tabú. En este video específico, López, junto con su copresentadora, discute las complejidades de la maternidad, una conversación que destapa tanto los desafíos como las alegrías inherentes a esta etapa vital. El episodio ofrece una mirada sin filtros a lo que realmente implica ser madre, desmitificando muchas de las expectativas idealizadas y a menudo poco realistas que se imponen a las mujeres durante esta fase de sus vidas. Adamari comienza con una reflexión crítica sobre los estereotipos comunes y los consejos no solicitados que recibió durante su embarazo, destacando cómo estos no siempre resonaron con su propia experiencia. Critica abiertamente la noción de que el embarazo es universalmente la etapa más bonita para todas las mujeres, argumentando que cada experiencia es única y puede venir acompañada de dificultades que rara vez se discuten abiertamente en los medios convencionales. Subraya que cada mujer vive el embarazo de manera diferente, con algunos enfrentando dificultades que raramente se discuten en público. Adamari enfatiza la diversidad de experiencias durante la maternidad, lo que busca abrir un diálogo sobre las expectativas irreales y la presión social que se impone a menudo a las madres, destacando la necesidad de un enfoque más inclusivo y empático. La actriz y presentadora también enfatiza la importancia de reconocer y adaptarse a las necesidades individuales de cada niño, criticando la rigidez de las normas sociales que no siempre se alinean con el bienestar del infante. Comparte anécdotas personales sobre cómo aprendió a ajustar sus métodos de crianza para apoyar mejor el desarrollo individual de su hija. A través de anécdotas personales, López ilustra cómo adaptó sus métodos de crianza para apoyar mejor el desarrollo de su hija, resaltando la individualidad de cada niño y sus tiempos únicos para alcanzar hitos de desarrollo. Esto subraya la necesidad de un enfoque más personalizado en la crianza, que considere las características y necesidades específicas de cada niño. El episodio ha generado una fuerte resonancia entre los seguidores de López, quienes han inundado las redes sociales con comentarios y discusiones sobre las realidades de la maternidad, agradeciendo a Adamari por su franqueza y la profundidad de los temas tratados. Este diálogo abierto ha sido celebrado como un paso hacia la desestigmatización de las dificultades de la maternidad. Muchos espectadores han elogiado a Adamari por su valentía al compartir su experiencia y por crear un espacio seguro donde otros pueden expresar sus propias vivencias maternales sin miedo al juicio. Este ambiente de apoyo y comprensión es visto como crucial para las madres que luchan con las realidades de la maternidad, que a menudo se sienten aisladas o incomprendidas. Su enfoque en la aceptación y la adaptabilidad ha resonado especialmente, proporcionando consuelo a muchas madres y ayudando a construir una comunidad más solidaria y comprensiva. Adamari López continúa siendo una voz influyente para muchas madres jóvenes que buscan consejos realistas y empáticos sobre cómo navegar los desafíos de la maternidad. Este diálogo abierto ha sido particularmente valorado en una sociedad donde las presiones y expectativas sobre las madres pueden ser abrumadoras. Muestra la importancia de un apoyo realista y empático que reconozca las muchas facetas y desafíos de la maternidad, alejándose de las idealizaciones dañinas que a menudo se perpetúan en los medios y la cultura popular. A lo largo del video, López intercala entrevistas con expertos en maternidad y psicología infantil, quienes ofrecen consejos prácticos y apoyan las observaciones de López con datos y estudios recientes. Estos expertos aportan una capa adicional de credibilidad y profundidad al contenido, ofreciendo perspectivas bien fundamentadas que complementan las experiencias personales de Adamari.
Estos expertos también desmontan mitos comunes sobre la maternidad, como la idea de que existe una manera correcta de criar, y discuten la importancia de un enfoque más flexible y personalizado. Este enfoque se centra en la adaptabilidad y la respuesta a las necesidades cambiantes de los niños, en lugar de adherirse rígidamente a modelos de crianza anticuados o inflexibles. Además, se abordan temas como la salud mental posparto, un aspecto de la maternidad que Adamari insiste en que debe recibir más atención y comprensión tanto de la sociedad como del entorno médico. La discusión sobre la salud mental busca normalizar estas conversaciones y asegurar que las madres reciban el apoyo y los recursos necesarios para manejar estas dificultades. En una sección emotiva del video, varias madres comparten sus testimonios, cada una con una historia única que ilustra la diversidad de experiencias en la maternidad, desde embarazos difíciles hasta los desafíos de la adopción. Estas historias no solo enriquecen el contenido del video, sino que también proporcionan ejemplos concretos de cómo las madres de diversos orígenes y circunstancias navegan los retos y alegrías de la maternidad. La interacción entre Adamari y estas madres no solo proporciona una gama de perspectivas, sino que también subraya la fortaleza y resiliencia comunes a todas ellas, independientemente de sus circunstancias. Este elemento humano y relatable hace que el contenido sea accesible y profundamente conmovedor, fortaleciendo el impacto emocional del episodio. Estas historias sirven para conectar aún más con la audiencia, creando un sentido de comunidad y entendimiento mutuo que es a menudo difícil de encontrar en medios más tradicionales de comunicación sobre la maternidad. Al compartir estas experiencias, Adamari y su equipo fomentan un ambiente de solidaridad y apoyo mutuo entre las madres que ven el programa. El formato del programa permite una discusión fluida y abierta, donde las preguntas del público en línea son respondidas en tiempo real, añadiendo otra capa de interactividad y compromiso al episodio. Esta interactividad no solo enriquece la experiencia del espectador, sino que también permite a Adamari y su equipo abordar preocupaciones y preguntas específicas del público, haciendo que el contenido sea aún más relevante y útil para su audiencia. Esto no solo aumenta el alcance del mensaje de López, sino que también permite a los espectadores sentirse directamente involucrados y apoyados en sus propios viajes como padres. La capacidad de interactuar en tiempo real con una figura pública como Adamari López y recibir consejos y apoyo directo es valorada enormemente por los seguidores del programa. El impacto del video se extiende más allá de YouTube, con planes de López y su equipo para llevar estas discusiones a conferencias y talleres en vivo, ampliando aún más el diálogo sobre la maternidad. Estos eventos tienen como objetivo proporcionar espacios adicionales para la educación, el apoyo y la discusión en persona, lo que puede ser increíblemente valioso para las madres y familias que buscan conectar con otros en situaciones similares.